Alberto Cancela, entre outras moitas cousas, é doutor para a Universidade de Oviedo. En 2011 foi recoñecido cunha mención especial no segundo Premio de Investigación Histórica Domingo Fontán, que outorga a Real Sociedade Económica de Amigos del País de Santiago, por un traballo conxunto con Beatriz Cancela. A súa actividade investigadora centrase na música galega dos séculos XIX e XX e levou a realizar diversas publicacións como La Saga Curtier en Galicia, Alvarellos 2013, Chaneo, o nacemento da música popular galega, a Central Folk 2017 e Galaica, suite sinfónica de Luís Taibo García, dos acordes 2020. Ademais de outros artigos e edición crítica de diversas partituras publicados en revistas especializadas e cos cales participou en diversos congresos, jornadas ou simposios. Na actualidade, compaxina a actividade docente como mestre de música, investigación e recuperación de música, colaborando con importantes agrupacións como a Real Filarmonía, Banda de Música Santiago ou Banda Municipal da Coruña. Engado que é un entusiasta non só das corais, dos coros, dos orfeóns, o sea, das agrupacións, sino que é un gran divulgador, rescata, moitas gracias por haber aceptado. Despois presento brevemente a Margarita Guerra, así para que sepades que, sencillamente, moi breve, porque é Alberto que vai a entrevistar. Vou a dar unhas pinceladiñas sobre Margarita Guerra. Ela estudiou piano con Julia Parodi, outro día na súa casa. Que era alumna de Alfred Cortón. Sí, señor. Nada menos. Sí, unha das grandes é muller, pianista. Outro día, cando lle fomos a facer unha visita, pois Margarita estaba sentada, o sea, non estaba sentada, veu a atender a porta e logo sentou ao piano para tocarme unha das petas. E dimo, cuidado que foi unha alumna de Julia Parodi. Sen dúda. Vale. Desde 1962, ela é vallesoletana, desde 1962, está xa sentada en Pontevedra. Dedicada á pedagogía musical, creando varios cores infantís e juvenis. No 77, que cando parte despois a historia, funda o Coro das Musicai, o que supón un fito en Galicia. E no 86 pasa a dirixir a Coral Polifónica do Liceo Marítimo de Vilagarcía de Arousa. Tamén dirixiu o Coro Universitario de Santiago de Compostela. Todo isto debe sonrosarse despois na entrevista. Foi vicepresidenta da Federación Coral Galega, asesora de música da Consellería de Educación, profesora de música nos institutos de secundaria de Xunqueira e Valle Inclán, en Pontevedra. Impartiu numerosos cursos de pedagogía técnica vocal e coral. Destaca a súa actividade como solista de castañolas. E o ahora engado. É unha muller loitadora e importante no eido musical na transición española, porque ela comenzou no 77. Se viu no 62, o sea, xa colleu a anterior, pero no 77 empezou con Ars Musicae. Por iso ese é un dos núcleos das jornadas que a transición española, ela colleu ese cambio. Ela tivo que bregar con moitos homes que eran os que levaban as asociacións, as institucións, todo. Tuvo que bregar moitísimo con eses homes. E, por último, isto persoal, o meu agradecemento por tantas actividades a que me ten invitado, que é imposible resumir, porque é toda unha longa vida, vale? Moitas grazas. Os deixo con eles. Alberto. Moitas gracias, Alejo, pola presentación. Ao fío do que estaba comentando Cristina Domínguez na súa intervención, entendemos que as corais foron unha das pontes máis importantes entre a cultura e a sociedade. Como reza o propio título deste encontro, foron dinamizadoras imprescindibles para a cultura galega. Xunto coas bandas de música foron os maiores difusores de cultura. Encheron as rúas e as prazas das vilas de música, chegando a todos os cidadáns, incluso aos que non podían pagar unha entrada para acceder aos teatros. Co cal serviron para dar a coñecer a música dos compositores centroeuropeos de xeito directo. Por exemplo, a primeira vez que se escoita Wagner en España é a través dunha coral.
e a vez servía como medio de expresión para os compositores máis próximos, é dicir, para dar a coñecer e popularizar as súas obras. Todos temos en mente a Alborada Galega, o propio himno galego, Negra Sombra, Os teus ollos, esas obras todas nacen do entorno dos orfeóns. Ademais, estas corais tiñan o engadido da simplicidade de recursos e medios, é dicir, non se precisaba mobilizar instrumentos, atrís nin partituras, nin sequera era preciso coñecer a lectura musical. Tan só cun pequeno espazo acústicamente aceptable era suficiente. Por iso se converteron na maneira máis próxima de crear arte e cultura. Polo tanto, o papel representativo destas corais tivo un forte carácter identitario e moi localista. Pero precisamente ese valor de atoparse a medio camiño entre o culto e o popular converteuse nunha propia amenaza á hora de desenvolver un estudio amplo e profundo. A dificultade de rastrexar as fontes, o pertencer ao eido do asociacionismo e da ensinanza non regrada foi o seu verdadeiro talón de Aquiles. Polo tanto, a hora de enfrontarse nun traballo destas características, é importante a parte da documentación e do baleirado hemerográfico. Pero non debemos esquecer a parte humana. E, bueno, neste caso non pode haber mellor convidada que Margarita Guerra, que aproveito para saludar, que hoxe nos acompaña e que logo afondaremos na súa vida, como adiantou Alejo. Unha galega nacida en Valladolid e que conta cunha rigorosa formación e cunha extensa e pioneira trayectoria no eido do coralismo. Hai uns días, cando falaba con ela para preparar esta conversa, fixe unha reflexión ao final que me gustaría comentar con vos. Comentaba ao remate que a relación coas persoas a relación coas persoas que un vai atopando polo camiño proporciona a propia experiencia vital, non? A propia experiencia de aprendizaxe. Por iso seguro que hoxe para todos nós, achegándonos á súa figura, nos proporcionará unha experiencia importante, segura nos. O sea que saludo de novo. Comecemos entón por este percorrido pola historia do movemento coral. Tendo en conta a súa constitución, un orfeón era un grupo humano de cantores amateurs, que, aínda que tamén existiron orfeóns femininos moi puntualmente, eran maioritariamente masculinos. Non necesariamente debían coñecer a lectura musical e a súa expresión radicaba na colaboración en termos de igualdade artística e sen máis xerarquía ca do director. O orfeonismo naceu en Europa, no século XIX, como produto dunha serie de transformacións sociais, políticas e económicas en países como o Reino Unido, Alemanha, Suiza ou Francia. Precisamente do francés provén o termo orfeón, que foi o que se adoptou en España. En España, a aparición deste fenómeno localízase en Cataluña, na década de 1850, momento no que Josep Anselm Clavé fundou a Sociedade La Fraternidad, que anos máis tarde se redefiniu como Sociedade Coral Euterpe. E así foi. O orfeonismo afectou a todo o país, aínda que de xeito desigual, tanto na súa repercusión como na súa periodización. Xa adiantamos que na década de 1850 aparece en Cataluña, aínda que paralelamente tamén atopamos certa incidencia no País Vasco, na Comunidade Valenciana ou en Andalucía. En 1860 aparece en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Madrid, Baleares e Murcia. Tímidamente, en 1870 aparece na Rioxa, e en 1880 en Castela e León, Extremadura, Castela-A Mancha e as Illas Canarias. Sobre todo, afectou de forma moi relevante a zona norte e este do país. No resto de España, a actividade é tardía e máis moderada. Aínda que todo isto terá que ser revisado periódicamente, porque en moitas destas comunidades non hai traballos ou son traballos moi livianos que non afondan no tema, co cal, cando se fagan novos traballos de investigación, isto terá que se volver a ser revisado unha e outra vez. Se nos centramos xa en Galicia, o período de estudio no cal centramos o traballo foron 1862
a 1940. Recollemos un listado de 196 sociedades corais galegas, 165 en Galicia e 31 na diáspora polas comunidades de inmigrantes. En Galicia, ao igual que noutras zonas do país, o orfeonismo foi un movimento maioritariamente urbano, e isto pode observarse perfectamente no mapa que incluímos na imaxe, onde claramente mostra unha maior proliferación nos núcleos con concentración de maior poboación. En canto a tipoloxía, debemos sinalar que a maior parte deles, o 70% concretamente, foron orfeóns creados no entorno das sociedades burguesas de recreo, formados por persoas da clase media. Exemplo claro observámoslo no caso de Leco, sociedade coral na que centramos o foco de estudio. Case o 50% dos orfeonistas fundadores eran comerciais e, ademais, había funcionarios, empregados, curiais e incluso cantores da colexiata. A aparición do orfeonismo en Galicia data de 1862, localizada na cidade de Lugo. Isidoro Blanco, que era organista da catedral, organizou a Sociedade Coral Euterpe, que puxo en mans de José Piqué, un músico militar navarro que xa participara cos coros clavé na súa época na que vivía en Barcelona. Pero se nos fixamos xa dende o propio nome da Sociedade Coral Euterpe, xa o vínculo cos coros clavé se fai evidente. 2 anos máis tarde aparece na Coruña a Sociedade Fraternidade Juvenil, que tamén poderíamos atopar un vínculo cos coros clavé, non só por ser promovido polo músico catalán Teobaldo Ruiz, senón porque quizáis tivera algo que ver José Piqué, que curiosamente había sido trasladado a Coruña neses anos. Dende a súa aparición en España, Cataluña fora onde atopamos maior eclosión do movimento coral. E así continúa prácticamente ata mediados da década de 1870. Coincide ademais co falecemento de Clavé. Pero nos anos seguintes, esa importancia vaise disipando. Precisamente nesa época foi cando, digamos, a gran eclosión dos coros en Galicia. Entre 1874 e 1884 organízanse en Galicia 40 orfeóns, sendo o maior impacto 1880. Só nese ano aparecen 10 novas corais. A Coruña foi o lugar onde maior número de cordais xurdiron nestes anos, localizadas no entorno das sociedades de recreo. Pero unha das características de todas elas foi a súa vida efémera. Todo isto cambia en 1878, cando Pascual Veiga organiza o Orfeón Coruñés, a primeira coral creada de forma independente a calquera outra sociedade e que tiña como única actividade o canto coral. Tras estes anos, tras esa coral, comezan a aparecer novos orfeóns de xeito similar, situándose á fronte os máis prestixiosos músicos da época. Por exemplo, o Orfeón Gallego de Lugo, por Juan Montes, o Orfeón Curtier de Pobra de Tribes, por Ricardo Curtier, Unión Orensana, por Francisco Prieto, o Orfeón Valverde, aquí en Santiago, por Manuel Valverde, La Oliva de Vigo, por Manuel Alonso, ou o Orfeón Pontevedrés, por Prudencio Piñeiro, e un largo etcétera de corais ao longo de toda a xeografía galega. Este auxe obtén un importante potenciador nos certames musicais, onde Galicia, de novo, foi pioneira. Estes concursos dividíanse xeralmente en 2 seccións, composición e interpretación, e a súa vez volvían a subdividirse en máis categorías entre os que estaban os concursos de orfeóns. Na década de 1880 celebráronse en Galicia 15 certames orfeonísticos. Curiosamente, non era habitual que orfeóns foráneos viñeran a participar a concursos en Galicia, que, por outro lado, si pasaba cos galegos, é dicir, si viaxaban a outras zonas do país a participar. Foi precisamente no ámbito dos certames onde o orfeonismo galego comezou a obter unha gran popularidade e proxección a nivel nacional. Foron importantes os primeiros premios de Leco no certame de Madrid de 1887, da Exposición Universal de Barcelona de 1888,
Tamén o Orfeón Coruñés número 4 de Pascual Veiga, que está na fotografía presumindo da súa medalla na Exposición Universal de París de 1889, ou Orfeón Galego e Unión Orensana nos certames de Bilbao, de Santander ou de Valladolid. Todo isto foi relevante non só para os propios orfeóns en sí, sino para a cultura galega en xeral, otorgándolle unha proxección sen precedentes e situándoa como arquetipo da música que se realizaba na periferia digamos, de España. Para ilustrar esta época, se están conformes, podemos escoitar a Alborada Gallega de Pascual Veiga, nunha grabación realizada por Eleco en 1904. Considerada unha das primeiras grabacións de música galega da historia. Disco que podemos coitar gracias ao Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega, a quen agradezo a súa cesión. Vamos. De espírito galego está moi ben. Só falta a técnica vocal. Abro comillas. No el Orfeón Eleco, como se dijo, sino 5 jóvenes que apenas que pueden decirse que formaban un coro, menos puede decirse que constituyeran por sí solos la celebradísima masa coral, fueron quienes impresionaron varios números en una audición fonográfica solicitada desde París. No puede decirse, pues, que en estos discos se impresionaron coros cantados por el Orfeón Eleco, sino por 5 orfeonistas, que es bien distinto. Lo lamentable es que esto dé pobre idea de lo que fue la notable Sociedad Coruñesa. Quizás justifica a cara de Margarita ao escoitar, pero este texto foi publicado pola Voz de Galicia poucos días despois de realizar a grabación. De feito, xusto esta grabación está nun momento no que a coral perde o director se vai, Constante Suárez Chané, se vai a Cuba, entón realmente non se sabe nin quen dirixiu, nin... Bueno, é un pouco así unha incógnita. Pero, bueno, témola aí, e a pesar disto, gracias a este documento, digamos que obtemos unha das poucas grabacións existentes dos coros masculinos extraída precisamente da mesma época, que é moi interesante. Pois ben, toda esa transcendencia desde finais do século vese degradada cara a mediados da década de 1910. O orfeonismo galego súmese nunha profunda crise. O motivo principal foi... foi a aparición das Irmandades da Fala en 1916, que concibía os orfeóns como unhas sociedades ancoradas no pasado, posicionándose en favor dos coros galegos. Certamente non evolucionaran dende a orixe, nin na organización, nin no propio repertorio. Pero este escenario cambia en 1925, momento no que xurde a Coral Polifónica de Pontevedra. A súa aparición supón un modelo de cambio en diversos sentidos. En primeiro lugar, aparece por primeira vez en Galicia unha sección de mulleres e de voces brancas integradas nunha sociedade coral.
Tamén no tocante ao repertorio, con inclusión de obras sinfónico-corais de compositores europeos ou a utilización de melodías procedentes do folclore autóctono. Incluso tamén pola estreita relación co movimento nacionalista. Nos anos sucesivos chegáronse a crear ata 6 corais deste tipo, en Ourense, na Coruña, en Vigo, Lugo, Santiago e Mondoñedo. Precisamente este modelo de coral polifónica, ademais dos coros galegos, por suposto, foi o que sobreviviu durante o franquismo, chegando aos nosos días. E, bueno, con este panorama, chegamos á época na que Margarita Guerra desenvolveu a súa carreira. Antes de abordar a conversa, quixera indicar que se alguén quere interrumpir e facer algunha pregunta, algunha cuestión que considere, facedeo, por favor, sen ningún reparo. Iniciemos este percorrido, entón. Vamos a falar polo comezo, non? Como foron aqueles inicios musicais naquel Valladolid da posguerra, non? E como se foi ese primeiro contacto coa música, como espertou ese interese nunha nena? Pois mira, Alejo antes preguntó qué habían escuchado, qué coro era el primero que habían escuchado. Yo caí del cielo. Mi primer coro, no había cumplido los 4 años todavía, el Orfeón Donostierra, dirigido por Jesús Arambarri, que dirige la orquesta también, y cantaron uno de los oratorios de Händel. O sea que mis comienzos, como ves, fueron vos. Entón, coido que lembro aquela pequena menina sentada nunha silla que non chegaban os pesos ao chan, escoitando a música de Händel, escoitando cantatas de Bach, escoitando el Requiem de Mozart, escoitando porque en Valladolid, donde yo nací, había una sociedad universitaria musical que traía todo lo que chegaba a Madrid, viña a Valladolid. Entón, os directores mellores, os solistas, era realmente impresionante. Eu estaba así un poquito, entón falaba cos meus compañeiros de colexio, quixeron ir a escoitar un concierto, e claro, pobriños todos, a dormir. Entonces, eu pensei, pois, isto da música está moi ben. E empecé moi pequeniña. Tiña, creo que 6 anos, empecé no Conservatorio de Valladolid a estudiar solfexo. Entón, había un director que era sacerdote, el Padre Blanco, era o director do conservatorio. Entón, ali, en Valladolid, tamén está a Academia de Caballería, e había moitísimos militares que querían aprender a tocar a corneta para poder estar nas competiciones e todo isto de la Academia de Caballería. E entonces, pues, les costaballes moitísimo, o solfexo era horrible, non podían, estaban como locos. Entón, collíame, Margarita, ven para cá. Metíame nun aula, collíaos media docena de cornetistas e ala, a enseñarles do, re, para que foran capaces de tocar aquilo. Entón, desde moi pequena xa estaba. E despois, enseguida,
Ya empecé no Conservatorio de Valladolid, que además teníamos a los hermanos Ferchilla, que eran dos pianistas muy buenos, que hacían conciertos por toda Europa. Y todos os anos viña el pianista José Cubiles al conservatorio a dar un curso para los que ya estaban en el segundo nivel. Y era bastante pequeña todavía, entonces me cosía, me ponía en brazos y tocábamos a cuatro manos cosas allí en el piano, en el salón. O sea que lembro moitas cosas moi interesantes da época de Valladolid. Salía do colexio e iba a casa de unos amigos que tiñan piano e entonces empezaba a preparar para despois ir ao conservatorio a dar clase. En fin, que a música, sobre todo a música coral, porque ali, como a Semana Santa é moi importante, pois entonces había las pasiones, estaban las cantatas, las misas, todo, era... Pero, é dicir, na súa casa respirábase música e cultura, pero non había unha tradición musical. No. Meu pai era moi aficionado, ele tenía, aquí en Madrid había tenido su palco en el Real y todo muy bien, pero no, nadie estudiaba música. La única que estudió música como profesión foi Neses anos de xuventude, non, tivo un vínculo cos coros cataláns e tamén cos coros vascos, non? Tuve con los coros vascos básicamente, porque iba a veranear que entonces chamábase Fuenterrabía, ahora se llama Hondarribia, era Fuenterrabía, y ahí siempre celebraban todo cantando, todo. Y daba gusto ir a un bar, a otro bar, cantaban, que era una maravilla, cosa que ahora no, ni moito menos. Bueno, ese traslado, non, a Madrid, a estudiar o conservatorio, non? Imagino que chega a Madrid, a cidade grande, non? Ese conservatorio, non? Esas relacións cos propios estudiantes, non? Imagino que lle abre un pouco a visión, non? Hombre, claro, es que date cuenta que yo he conocido en el conservatorio allí a todos los compositores, a Cristóbal Zapter, a Luis de Pablo, a todos los de aquella época, y a pianistas como Cubilles, pianistas como Julia Parodi, que fue mi profesora. En fin, he tenido la suerte. Yo estoy ahí puesta y creo que tengo una buena formación gracias a toda la gente maravillosa que he conocido, porque yo la ciencia difusa no creo que nadie me la diera. Entonces ha sido el hablar con unas personas, con otras, y sobre todo tratar de aprender siempre, tratar de aprender. Entón, digamos que estudia en Madrid, depois da vida en Valladolid, e instálase en Pontevedra, non? Nesa boa vila que lle chaman. Como é esa xove Margarita que chega a Pontevedra? Como ve esa tradición coral? Porque en Pontevedra hai unha tradición que ven, como estaba adiantando antes, unha certa tradición coral, e como ve eses coros, non? Eran coros amateus, con formación técnica? Hombre, yo en principio en Pontevedra lo que conocí fue la Polifónica, que enseguida me llevaron a un concierto y bueno, me gustó el que hacían un repertorio pues muy variado. Igual cantaban canciones gallegas muy bonitas y canciones, sobre todo, horas del Renacimiento, y hacían alguna cosa con una pequeña orquestita que había y tal. Pero claro, yo me quedé un poco decepcionada, porque yo esperaba. Claro, me hablaban de la coral polifónica como si fuera el Orfeón de Donostiarra. ¡Ay! Me están llamando, creo. Perdón, que lo voy a desconectar.
Perdón. Entonces, pues no... Me quedé así un poquito, diciendo, pues si esto es que les había dirigido Stokowski y que habían hecho una obra y que no funcionaba muy bien y que Stokowski se enfadó un poquito porque parece ser que las blancas no eran tan blancas, eran blancas con puntillo o como... Y entonces, pues claro, aquello quedó así un poquito... Pero bueno, estaba bien y empezó al final, después de un director mayor que tuvieron, que estaba muy bien como músico, o sea, como artista era muy artista, pero le faltaba preparaciones que para dirigir ahora hace falta demasiadas cosas, demasiadas. Y entonces, pues, empecé a ir y estuve allí un tiempo y me pasó una cosa fantástica, que fue el día de... Una de las procesiones... Ah, no, el Corpus en Pontevedra. Era una procesión que salía y venía la Polifónica y cantaba un motet. Entonces empezó a dirigirlo el mismo director de la banda de la Escuela Naval, Agustín Bertomeu, que es un compositor muy bueno, de la generación del 58. Y entonces, pues, fue allí y resulta que... Bueno, pues yo no voy a estar, porque yo tengo que ir a unas oposiciones a Madrid, el Ministerio de la Marina, porque era marino, claro. Y entonces, pues no voy a estar. Y entonces resulta que salen con la historia de que ¿cómo va a dirigir la Polifónica una mujer? Con lo cual, yo, tan tranquilita, fenomenal, lo dirigió uno que no se sabía ni el compás como era, pero era un hombre. Claro. O sea, que de ese tipo de anécdotas y cuando iban a ver, uy, dirige usted muy bien para ser mujer y cosas de esas. Es que yo he recibido cada palo de esos de risa, pero bueno, menos mal que ya ves que ni caso. Pero, entón, eso, o sea, entendo que foi difícil, non? Esa sobre todo, claro, esa foto de ser muller, na época que comentaba Alejo, na época de ser home, non? Na época dos homes, por decirlo así, levou moitas, digamos que... Sí. Vale. Entón, foi chamada para impartir clases de música no Colexio Menor Atlántico, non? E aí fundou o primeiro coro, digamos que ten certa proxección, e digamos que, bueno, que vostede, digamos que pon a primeira semente, non? Aí do que quere facer, non? Bueno, antes había estado en el Colegio de Placeres del Sagrado Corazón, que eran chicas. Y entonces me encontré en un archivo el himno galego. Y entonces cogí a mis niñas del Colegio de Placeres y les enseñé tan tranquila el himno galego. Bueno, aquello fue que cómo se me ocurría semejante barbaridad. Y entonces tuvimos un intercambio con un instituto de Lugo. Y fuimos a Lugo, y allí canté yo mi himno galego precisamente, y la pobre gente del instituto asustadas pensando que iba a venir la Guardia Civil a meternos en la cárcel, porque íbamos a cantar el himno galego. O sea que yo lo de Galicia, yo había leído a Rosalía cuando era niña, mi madre tenía mucha amistad con gente de Galicia, en fin, que cuando a mí, el que luego fue mi marido, me dijo que dónde me gustaría vivir si no tuviera que marcharme de Madrid, al norte del sur. Yo no, al norte. ¿Y al norte dónde? Ah, pues Galicia o Asturias, pero vamos, me gustaría más Galicia. Y mira, pues aquí estoy. Bueno, sí.
Non poucos anos. Despois de claro. 62 anos. Pero, entón, esa experiencia, non, da que falábamos do Colexio Menor Atlántico, non, digamos que fundai unha coral, digamos que o que vostede quere facer, non, entendo, non, que establece bases en canto a técnica vocal, Claro, imagino, claro. e incluso interpretación de repertorio, non? No, lo de Pontevedra empezó muy bien, porque éramos un grupo de amigos a los que les gustaba mucho cantar, y que algunos empezaron, yo creo que, hasta creo que hay alguien aquí, que empezamos con la música, la misa en galego en la iglesia de en Pontevedra. Y de allí empezó ese grupo a surgir, íbamos a cantar a la Armenteira, al Monasterio de Pollo, y llegó un momento que muchos cantaban en la Polifónica. Sí. Y bueno, bien, pero estaban un poco aburridillos, porque la verdad que se cantaba como con falta de amor. Se cantaba como... Vostede outro día me comentaba, cando falábamos, que se cantaba todo igual, non? Muy parecido, claro, sí, claro. Que... Te daba igual escuchar un motete que un ay la lelo. Y entonces, claro, yo es que escuchar eso a mí me emocionaba, porque yo estaba acostumbrada a oír que la música le salía del alma. Y cuando ves que no sale, pues no es que te moleste, sino que dices, Dios mío, qué pena, ¿por qué no funciona todo de forma que hagamos todos bien, todos nos queramos, todos nos respetemos, todos... Y no, tiene que haber un tira y una floja, y tú sí, tú vas, tú no cantas, tú... Bueno, cuando vino con el coro música de Pontevedra, cuando vino el Papa Juan Carlos a Santiago, me llamó el secretario del obispo y me dijo, mira, quiero que vengáis a cantar a la catedral cuando venga el Papa, pero por favor, esto tiene que estar en absoluto silencio, porque hay otro coro que tiene mucho interés en ir y yo no quiero que venga. Y entonces no veas lo difícil que era aquello de tratar de esconder que teníamos que hacer cosas y alguna cosa con la orquesta y tal y cual, y aquello era estar siempre como los funambulistas por ahí. Sí. Exacto. Y bueno, pues, pero todo eso te da vidilla, te da... Sí. Está claro, sí, que ese carácter, non... Oye, podéis preguntar lo que queráis, porque ya veis que yo estoy muy mal de piernas, pero de cabeciña bastante bien. Entonces me acuerdo de casi todo. Me acuerdo de, bueno, por ejemplo, del principio, que no quiero que se me olvide. Al principio de integrarlos en la Federación Coral Galega, teníamos una secretaria que se llamaba Mercedes, que era una joya de persona, de trabajadora, de ayudadora, de colaboradora, de todo, de todo. Yo me fui con mucha pena, con muchísima pena, de no hacerle un homenaje a esta mujer. Y cuando dejamos la federación, mi marido y yo, pues lo sugerimos, pero no nos hizo caso nadie. Entonces, pues como ya teníamos otras preocupaciones, ya teníamos otras cosas, hijos mayores, con cosas, y entonces pues lo fuimos dejando, pero me he quedado con... Se hacían todos los años concursos de villancicos, concursos de música popular, pancholiñas en Navidad, música religiosa y Semana Santa. En fin, se hacían muchas cosas, reuniones por zonas, en fin, todo eso
Pues todo eso lo organizaba esta mujer, ella allí solita, iba por la tarde, ahí en Vigo, y venga, y me quedé con pena de no haber hecho realmente un homenaje a estas personas que habían trabajado tanto y tan desinteresadamente por Galicia y por la música coral. Bueno, quizás nombrándoas neste entorno, non? Quizás é unha boa homenaxe, non? Que lle podamos No, de facer. verdad, yo Quizás había... es que me hubiera gustado, pero hacérselo de verdad, un homenaje. Bueno, xa adiantou o coro Ars Musicae, non? Que o funda en 1977, que estaba falando dela hora, que é un fito ese coro por ser o primeiro coro de cámara en Galicia, bueno, está concretamente na cidade de Pontevedra. Dende o primeiro momento, ese coro foi sinalado como unha agrupación xa destacada, non? Hombre, era gente joven, Claro. gente con buenas voces. Algunos tenían algún conocimiento musical, no excesivo, pero lo suficiente para poder leer una partitura. Porque es que, claro, normalmente la mayoría de los coros de antes, pues, iban con la letra. Y otros que ni eso, porque a veces tenían... Yo cuando empecé a dirigir el coro de Villa García, había un tenor fantástico, cantaba de maravilla. Pero en cuanto te descuidabas, tenía la partitura al revés. Porque es que daba igual, daba lo mismo. Esa foto que ves ahí es el primer concierto que hicimos en un club enfrente de donde yo vivo, que era el Tronco Club, que mi marido era el presidente, y hicimos un concierto, y claro, como no teníamos dinero, pues nos compramos esas faldas portuguesas, casi todo el mundo tenía un jersey de cuello subido negro, los chicos, muchos tenían el jersey ese gris y otros el que no le tenían, pues buscamos para podérselo comprar, porque claro, todo, como veis, era gente joven y gente que no disponía de mucho dinero, pero la verdad que fue un principio muy bonito. Lo pasábamos muy bien, íbamos a cantar y tal. Y resulta que llegó un momento que unos cuantos de los que estaban cantando ya en la Polifónica de Pontevedra llegaron un día al ensayo y les dijeron que no podían cantar en otro sitio que no fuese la Polifónica. Y entonces vinieron y me dijeron, mira, pasa esto. Digo, yo, nada, hijos, ya cantaremos por él, donde sea, no hay ningún problema. Pero resulta que se fueron casi todos. Y entonces yo me encontré con un grupo de unas cuantas personas y que tenía la obligación de intentar hacer algo mejor. Y entonces me cogí y me fui a un cursillo que había de técnica vocal y de técnica coral y de tal y de cual ese verano. Y luego ya en octubre empezamos a ensayar. Y entonces, pues claro, fue una satisfacción, porque empezamos a hacer cosas, a cantar música muy interesante, empezamos a cantidad de cosas para hacer. Y eso se fue comunicando a que ya nos metimos con todos estos amigos en la federación y empezamos a preparar cursillos y a preparar concentraciones y reuniones de coros que cantaban. Había 3 o 4 coros que cantaban, uno era el que tenía la sede y los otros. En fin, que fue una época romántica y una época, sí, de verdad, de mucho trabajo, pero de mucha ilusión. Y si hay alguien por aquí que lo recuerde, pues me gustaría mucho. Si alguien quiere comentar algo, decir algo, por favor, siéntanse libres. Pero vamos a deternos un pouco en como xurde esa idea, non? Imagino que a veces non, sobre todo cando vemos con perspectiva do tempo, non? Pero esa idea imagino que é algo natural, non? Que digamos que simplemente, bueno, se xuntan un grupo de personas que lle gusta cantar, non hai moita cousa premeditada, entendo, non? Ou sí?
Digo na fundación do coro Ars Musicae. No, en principio éramos un grupo de amigos que nos gustaba cantar y bueno, todos eran jóvenes, menos mi marido y yo, que éramos un poco mayores, teníamos 30 y pocos años, o sea, tampoco... Y conseguimos reunir ese grupo, que ya veis que es un grupo de gente joven, que todos tenían la ilusión de hacer algo. Y realmente pues empezamos a trabajar y enseguida dimos ese concierto en este club, luego fuimos al seminario de Tui, que nos organizaron un concierto, después aquí en Santiago también nos organizaron otro concierto en el seminario. Como veis, estábamos así muy de seminario, no éramos de ir a misa todos los días, pero éramos muy de seminario. Y entonces, pues bien, fue fantástico, la verdad. Y además nos hicimos muy amigos y nos reuníamos en nuestra casa, en casa de otros, o sea, era, ya te digo, era una época romántica, totalmente. Ese traballo, non? Digamos que cando se empeza a visibilizar e demais, non pasa desapercibido para algúns compositores como Groba, Fernando Vázquez, Enrique Macías ou Barja, non? Que lle confían estrenos, non absolutos, non contactan con vostedes. Oye, Enrique Macías enseguida vino a vernos, nos trajo dos cosas. Bueno, una de ellas era un poco complicadilla, incluso tuvo un medio plante de gente del coro que no quería cantar eso. ¿Cómo vamos a hacer esas tonterías y esas cosas? Se montó un pollo ahí impresionante, pero después funcionó. Y nos hicieron una mención en el Festival de Vigo, que hacían un festival de música bastante bueno en Vigo. Y luego también Barja nos mandó alguna partitura y Celada, que estaba de organista en la Catedral de Toledo, también tenía canciones y nos las mandaba para estrenar. Y bueno, las colaboraciones, lo más importante ya que hicimos fue las colaboraciones con el Padre Calo y Carlos Villanueva de la Catedral de Santiago. Eso ya fue como subir al Edén, comparado con otras cosas que habíamos hecho. Bueno, hicimos la Scala Retina con la orquesta de La Coruña, y vino Miguel del Barco a tocar y María Rosa Calvo Manzano a tocar el arpa, y vinieron John Hovan, que era el director inglés, con sus solistas, y hicimos una misa que había transcrito el Padre Calo, que tenía unas diferencias armónicas así. Aquel musicólogo Carlos Villanueva lo podrá explicar mejor que yo, porque yo me encanta la música, pero soy poco de papeles. Y entonces mis papeles están aquí. Me acuerdo cuando hacía cosas de concierto de castañuelas con la Orquesta de Portugal, había un inglés, un percusionista magnífico, que me decía, pero bueno, ¿dónde está escrito eso que tocas? Pues aquí, está aquí. Y ya te digo, ha sido una época maravillosa. Yo ahora vivo, sinceramente, os digo, feliz de recuerdos, porque, claro, tengo una racha muy mala de problemas familiares y de problemas de salud y tal, y esto me mantiene de una manera recordar a estos amigos, que también, ahora por cierto, que la víspera de que me enteré de que se había muerto el Padre Calo, tenía ya en mi móvil varias llamadas que le llamé y no, claro, debía de estar el pobre. ¿Tú estuviste al final, Carlos, con...? Estuvo el Padre Calo en una entrega que me hicieron de la medalla de la Real Academia del Estado. Fue cuando lo conocí al Padre Calo. Y conocí también a la presidenta de la Real Academia, que falleció recientemente, Mercedes Goicoa. Pues conocí a Massimino Zumalave también, Felipe Senén, o sea, la gente que está en la Real Academia son conocidos. Y el Padre Calo me regaló una partitura
Claro. Bueno, pues esta época, desde luego, de las colaboraciones con los jueves musicales, con la universidad y con el grupo de Carlos de Música Antigua de Carlos Villanueva y todo, fueron unas épocas doradas, muy buenas, la verdad, muy buenas. Porque después hubo cosas, quizá, a lo mejor musicalmente, más importantes, como fueron las óperas o el Requiem de Mozart, pero lo otro era nuestro y era como muy entrañable. Era muy romántico, ¿no? ¿Verdad? Como ella dice, ¿no? Íbamos a hacer giras por ahí en Mondoñedo. ¿Te acuerdas aquellas navidades? Sí, Nos pasamos unas navidades completas viajando por toda Galicia. Sí, yo me acuerdo. Y llegamos. Me acuerdo y tengo que decir dos cosas. En primer lugar, que el coro era una garantía. Porque el coro era una auténtica garantía porque yo no tenía prácticamente que ensayar con ellos más que los ensayos finales y siempre funcionaron muy bien. Otra cosa también, hicimos mucho repertorio nuevo de catedrales, de cosas que yo investigaba o que el padre Calo investigábamos y era totalmente novedoso y abrió, yo creo que a Galicia a un repertorio totalmente nuevo y desconocido. Y en tercer lugar, tengo que decir que muchos de los solistas que veo en la foto del coro fueron de mi grupo. Yo bebí en el Ars Musicae, Suso, que está por aquí, y Fernando Olvés fueron solistas durante muchos años de mi grupo que se movió por todo el mundo y se lo debo un poco también a Margarita Guerra porque facilitó muchísimo las cosas. Yo recuerdo las sesiones que hacíamos allí en casa, los ensayos en su casa de Marín, que era, bueno, era muy entrañable. Era de escribir, ¿Verdad? más que de hacer entrevistas, de escribir una novela o algo así. La verdad que fue bonito y tuvimos una época muy interesante y sobre todo que estábamos a gusto. Hasta que llegó un momento que no sé qué pasó, empezaron a surgir cosas y ya tú aquí, tú para allá y se estropeó la cosa, pero no hubo motivo, ni nadie ni nos peleamos, ni discutimos, no, simplemente que cambió la vida. Claro, sí, como en todos os grupos humanos entendo que pasa, non? E ademais, claro, cando temos isto que comentábamos antes, non? Que por gusto, non? Cando se fan as cousas por gusto, sin máis motivación que esa, suele pasar, non? Que chega un momento que non que se acaba sin ningún motivo, como está Hay dicindo. evoluciones y ya... Claro. Pero bueno, pero fue una época muy interesante, muy bien. Después han venido otros, cuando ya empezamos a colaborar, porque la Orquesta de La Coruña ya no estaba con nosotros, la Orquesta de Santiago tampoco continuó mucho tiempo, la que dirigía Trillo. Total, que surgió la colaboración con la Orquesta del Norte de Portugal y con ellos hemos hecho maravillas. Hemos hecho maravillas, fue una época de ir a sitios preciosos. Bueno, hemos hecho 20 veces el Requiem de Mozart. Hemos hecho Carmina Burana también unos cuantos. Una de ellas en el Castillo de Óbidos, otra vez en el Castillo de San Jorge en Lisboa. En fin, unas cosas preciosas y con unos montajes. Lo de Óbidos fue maravilloso, íbamos todos con unos capuchones y unas antorchas paseando por todo Óbidos hasta que llegábamos al escenario y bueno, fantástico. Yo, fíjate tú, por los problemas que he tenido de familia, de salud y de tal, me hubiera gustado escribir algo, porque realmente pienso que tengo muchas vivencias para poder escribir algo. Y sobre todo de gente interesantísima. Porque siempre he estado rodeada, si Dios quiere, por gente buena,
gente que me interesaba, porque es que si no, yo no. Es como si quiero tocar las castañuelas y tengo que tocar con un músico que me diga algo, porque es que si no, no va. Sí, sí, sí. No va. Y luego le vamos a pedir a Alejo a ver si nos toca una jota. Y os toco un poquito las castañuelas. Sí, sí. En 1985 comeza a súa colaboración co coro do Liceo Marítimo de Vilagarcía. Con este coro sucedense viaxes, non? Tamén por España e por Portugal. Sí, con este coro de Villagarcía, sobre todo, hemos viajado mucho por Portugal. En España solamente fuimos a Huelva y a Villarrobledo, creo, y creo que a ningún sitio más, con Villagarcía. Con las músicas y fuimos a Santander a las jornadas de la Universidad Menéndez Pelayo a cantar allí, fuimos también a las jornadas coralísticas de Barcelona, a las de Valencia, en fin. Tengo 82 años. Xa estamos obviando, claro, estamos centrando na carreira musical, pero non só eso, sino unha formación como nas artes escénicas tamén é importante, non? Que falábamos do principio, e bueno, xa o comentou, pero a súa actividade como concertista de castañuelas. Teño un dato moi interesante que en 2015 participou nun concerto coa Banda Municipal de Santiago aquí na Plaza de Platerías, interpretando o intermedio da boda de Luis Alonso, dirixido por Romero Llopis. Este vídeo conta con casi 14 millóns de reproduccións. É un vídeo casero, o sea, un vídeo tomado por unha persona no público. Tiene 13.700.000 visitas. Que increíble. O sea, increíble. Dunha obra, estamos a falar dunha obra que ten de 1897, o sea, increíble, increíble. Isto ya moitísimo máis valor. Bueno, eso, estamos un pouco chegando así ahora, non sei se alguén lle queda algo que queira afondar máis nel ou alguén que se queda aí con un pouco de ganas, sen medo e sen problema, queira comentar algo, preguntar algo a Margarita ou algunha cousiña. Sí, mira, ali atrás temos algo. É romper o xeo, nada máis, a primeira, despois esta. Boa tarde. Un elemento xa foi tocado que foi o das viaxes por Portugal, da que foi o sea, asistente acompañando sempre o coro de Vilagarcía. Non é así? Son nuestros fans. Eran, vamos, porque como xa non dirixo o coro de Vilagarcía, pois... Pero despois a cosas de Castañolas tamén. Ese foi xa abordado o tema ese. En segundo, os froitos que Margarita e Carlos deixaron na familia, que todos son músicos, ou non? É así? Digo que os froitos que deixastes a vosa familia, da vosa familia, de xeito que fillos e netos son músicos. Sí, estaban todos metidos en el clan musical, todos. Sí. E en terceiro lugar xa é un elemento máis ben de futuro, que achégase agora o Nadal e Margarita desde hai anos ten unha grabación de panxoliñas, pero internacionais, é dicir, son mostras internacionais. E resulta que está dormindo de que alguén a desperte, non é así a grabación? É así? Pois, a mí... Pois estamos en un bo sitio para que digan, home, pois hai que despertar porque temos esa grabación. Unha grabación que fixo Pablo, de la Radio Galega, con pansoliñas de todas as épocas e de todos os países. Temos tamén que podía haber traído para escoitar un trocito de un LP que tenemos, no, un CD de música folclórica galega, que é unha maravilla. É que é bonito ese disco, é que sí, Pois yo creo que tenemos que hacer máis cosas, porque
pienso que, de verdad, yo tengo muchos años, pero creo que aún puedo aportar, puedo ayudar, puedo tratar de conseguir, sobre todo, cuánto me gustaría poder hacer algo para que los jóvenes se incorporaran al mundo de la música verdadera y buena. Eso yo creo que sería capaz de hacer alguna cosa hasta por ahí en el ordenador para animar a los jóvenes a... Exacto, eso é unha cousa na que, bueno, que xa chegando ao final, quería preguntarlle, non? Obviamente, o momento da partido se van a presentar o informe, pero, bueno, quería preguntarlle de primeira man, non? Como ve, non? O momento actual dos coros, entendo que hai é outra época, cambiou a época, non xa? Como considera, non? Pois mira, considero que hai un problema muy serio y que es una pena porque afecta realmente también a la música, que es que realmente un coro suena verdaderamente bien cuando hay una mezcla de voces maduras y de voces jóvenes. O todos jóvenes que les falta la experiencia, les falta el sufrir y les faltan muchas cosas y cantan muy bonito pero sin alma. O los que cantan con todo su alma, pero con ninguna técnica y con un mal gusto a veces que da mucha pena. Entonces yo haría un cóctel entre jóvenes que les guste cantar y personas mayores que todavía que hayan hecho técnica vocal y conserven un poco, que puedan hacer un agudillo de vez en cuando, aunque tengan 82 años. Entonces, esto realmente sería maravilloso, porque los coros con la mezcla de voces maduras con voces jóvenes es las que realmente suenan precioso, claro, si el director saca, porque se canta primero con esto, después con esto, la respiración, y por último con esto. Esto es un mero accidente físico donde están las cuerdas y sale el sonido si le aplicas la técnica, las cosas como es debido. Pero para cantar realmente hay que cantar con la inteligencia, con la técnica y la respiración y sobre todo con el corazón. Moi ben. Bueno, con estas palabras, non sei se alguén quere pechar ou se Margarita quere facer unha hacer lo que... conclusión. No, yo si me quieren preguntar algo más, yo encantada. Sí. Yo ya veis que estoy aquí, feliz como en mi casa. No lo conocía, está precioso, estoy estupendamente. Y lo que sí que me gustaría mucho es que esto no se parara y que la sugerencia de uso de las pansoliñas, eso estaría muy bien. Este año ya no da tiempo porque es muy tarde, pero para el año que viene, que además es un año que nos inventamos para que salga un disco promocionado por o Consello da Cultura Galega, porque hai varias pansoliñas galegas y de varios países, porque lo hermoso, y yo creo que por eso el pueblo gallego es un pueblo tan listo que siempre ha mezclado su idiosincrasia, su manera de ser, su tal, con conocer el mundo, con viajar, con ir a otros países, con emigrar, con... Forma parte, sí, claro. Claro, que es lo que te digo yo de las misturas, porque todas las cosas encapsuladas son malas. Bueno, no mundo que vivimos tan globalizado agora, claro, é impensable que non sea desa maneira, claro. Bueno, pois damos por concluída entón esta conversa. Moitas gracias a Margarita, outra vez ao Consello da Cultura Galega. Sí, pero Alejo tiene que tocar la jota. Sí, ¿cómo que no?
No te... Que sí, hombre, la J de esa de eso tuyo, por favor. ¿Pero por qué no? No sé de memoria. ¿Qué? No la sé de memoria. ¿Cómo no lo sabes de memoria? Eso sabéis. Pero si tú te sabes de memoria y si no te lo inventas. Mira, me va a decir, la persona que más semicorcheas tiene metida dentro de su frente, que no es capaz de tocarla. Hombre. Entonces, ¿para qué he traído yo mis castañuelas? Bueno, pues ya que no quieres tú tocar, os voy a enseñar una cosa que seguro que muchos de vosotros no habéis visto nunca. A ver, si aparece. A ver si aparece. Vamos a ver dónde estás. ¿Dónde estás? Bueno, ya se sabe que en los bolsos de las mujeres no se encuentra nunca nada. Mira, aquí tenéis una bolsita que tiene más de 200 años. Y unas castañuelas de marfil que también tienen más de 200 años. Bueno, vamos a ver cómo van. Están frías, claro, no van a sonar porque están frías, pero bueno, da igual. El calor se lo doy yo. Vamos a ver, vamos a ver. Aunque os parezca increíble, he tocado en Francia, en Polonia varias veces, en Eslovaquia, en Alemania, Portugal de norte a sur, España en varios sitios. No he tocado nunca, ni con la Filarmonía, ni con la Orquesta Sinfónica de Galicia. No os digo más. Con eso podemos saber que nadie es profeta, ni en su tierra, ni fuera de ella.